rcr750.com, @rcr750 en Twitter e Instagram, @neoadolfo, bienvenido. Gracias, Daniel. Gracias a toda la gente que nos ve, nos sintoniza a través de la señal de RCR750 en YouTube, como siempre, tanto en vivo como en diferido en nuestro canal en YouTube. El 26 de agosto pasado se ve en Caracas un hecho que yo creo que desde los años 90, yo no, bueno, cuando se hicieron populares este tipo de atracos, uno no veía, que es el robo a bancos o a blindados. ¿Por qué? Porque los bancos en Venezuela, en términos por lo menos oficiales, ya lo que tienen son bolívares, no tienen dólares. Y como el bolívar prácticamente es un papelillo, o sea, como el bolívar uno lo puede agarrar fácilmente, ahorita que viene el año próximo, el carnaval en febrero, los agarra, los pica chiquiticos y con eso haces confeti y entonces montas tu carnaval. Bueno, ya los bancos no se Horror. convertían en un objeto de deseo por parte de los atracadores. Entonces Señor los tan mal atracadores estaban hablado, en ¿vale? otra cosa. Pues la No gente no, entiendo, no no atracaba entiendo bancos ni atracaba blindados, cómo se puede pero hacer tan mal hablado, chico. el 26 de agosto De verdad. robaron un blindado que llevaba dólares, porque los dólares sí valen. ¿Cuánto Ya llevaba? 68.000, ¿Pero cuántos dólares sesenta y llevaba? ocho mil dólares, Daniel, un 68 blindado. mil dólares. Ah, no, chicos, es una propina de gorrín. Claro, pero oye, pero para mí es plata. Para mí es No, plata, para ti para también. mí también, pero ¿de quién eran esos dólares? Del BOD de Vargas Irauquín. Ah, del suegro de Francisco de Agostino. Y del Bueno, suegro del agarra los 60. príncipe, Mira, y el suegro del príncipe heredero del trono francés que no existe. exacto. Pero bueno, en la cabeza de él existe. sesenta y No, ocho mil dólares se pero, lo llevó. hey, cuidado, cuidado. Que ese señor también es, ¿qué más es él? Tiene varios títulos, varias cosas, ¿no? Es el suegro de este, es el suegro del otro. ¿Y con quién está casado él? Con la hija de Vargas. No, Vargas, ¿con quién está casado Vargas? A Vargas está casado con. Porque él se Él se divorció, divorció de la esposa, de la que tenía claro. aquí. Ajá, Se casó. y no ha reencontrado el amor en su vida. No, yo creo que sí. Un Sí. hombre tan adinerado tiene que tener fortuna en el amor, porque si no, No, pues, no te creas, no te creas. Mira, los ricos también lloran. los ricos Claro, también. que es así. El Oye, dinero no compra, eso, el dinero no imagínate, compra el amor, no tú creas y yo tú. deberíamos dedicarnos a escribir una novela para Televisa, una cosa de esa. Porque es que fíjate, Los ricos también lloran. es como dice esa canción de Ismael Rivera, La Gata Montesa. Eso no se llama amor, eso se llama ilusión. La O sea, gata Montes. si hay un amor sostenido por el dinero de uno de los oferentes de dicho afecto, eso no es amor, eso se llama ilusión. Tú dices, Claro, eso es así. ilu- ilusión del que ofrece, no del que recibe. Porque De el que ambos, recibe, bueno, si el claro, otro porque está el que ilusionado con ser recibe, millonario, el que porque recibe está muy ilusionado con ser millonario. probablemente el que tiene mucho dinero y recibe el afecto por tener ese dinero es porque no tiene otros atributos que le hagan merecer dicho afecto. No me hagas entrar en Claro, detalle. pero la ilusión de, claro, pero es que la ilusión de él está en conseguir en el amor. En cambio, Pero no sabemos, porque de repente, tú sabes que pasa mucho que de repente bueno, los seres humanos, cuando llegan a cierta edad, deciden, no, yo estoy aburrido, yo ya estuve muchos años casado, ya yo me dejo de esto y voy a vivir mi vida de soltero. claro, Entonces se van, se compran una moto, se dejan crecer el cabello, salen por claro. ahí, se van en un yate, recorren mundo, van a Que es el discoteca. clásico cuando la gente dice no acepta su edad, no acepta No, que pero envejece. ¿qué significa aceptar la edad? Yo acabo de Bueno, cumplir 41 años. Yo no me siento, yo no sé lo que significa ser un cuarentón. O sea, no, yo todavía, por yo no ahora, entiendo qué es eso. A mí no mucha me han dado chava. un curso de cómo ser un cuarentón. Pero es que a uno en la vida no le dan cursos de nada, Daniel. Uno en No, la sí, vida, claro que dan. uno en la vida, las más de las veces termina actuando por
tropezones, uno termina aprendiendo a los caimanazos. Y entonces, ¿en qué tipo de curso tomaría Víctor Vargas Irausquín para convertirse en un banquero, que durante el periodo en el que toda la banca y todo la economía venezolana se vino a pique, él se convirtió en un potentado que salió de su claustro regional del Zulia para convertirse en uno de los bancos más importantes de Venezuela durante los 22 años de chavismo? Hizo el curso de los boliburgueses. Es el curso de los boliburgueses. El curso es el primero. El curso Bolimú. ¿Cómo? ¿Bolimú? El curso Bolimú, claro. Bolimú, exacto. Bolimú, el curso Bolimú. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se la pregunta es por qué caímos en esto. Si yo te estaba echando un cuento de un atraco. Tú me estabas echando el cuento de un asalto a un banco, a un camión blindado, me dijiste que eran $68,000 y después me dijiste que los reales eran del BOD. Entonces, la última vez que se vio involucrado, aquí esto me preocupa, porque la última vez que ocurrió una cosa con un dinero del BOD fue en la casa de Lilian. Sí. Cuando apareció aquella paleta de billetes en medio de la escasez de efectivo, y ella al señor le apareció eso supuestamente porque era para operar a su abuelita, que creo que tenía más o menos las mismas dolencias de Freddy Guevara, ¿no? Porque no he sabido más. Además de eso, entiendo yo que ese dinero fue incautado, no sé si lo devolvieron a ella o si lo devolvieron a él. Pero en todo caso, Guevara, ¿quién se robó el queso que había en la mesa del doctor Vargas Irausquín en un camión blindado? Ahí es donde está lo importante, porque uno dice, ¿quién se robó un blindado en estos momentos? Entonces, bueno, hay dos datos principales. ¿Quién se roba el dinero que hay en un camión blindado? El que sabe que el dinero está allí. Claro. Número uno. Claro. Número dos, el que tiene la fuerza física y la capacidad logística para ejecutar dicho asalto. Y número tres, alguien que necesita esos reales. Que de necesitarlo casi todo el mundo los necesita, ¿no? ¿A ti no te parece muy extraño, que hemos regresado a tiempos pretéritos? Porque en los años 60, 70, sobre todo en los 70 y los 80, mi mamá siempre tenía esa teoría. Mi mamá decía, viene la campaña, ya van a empezar los asaltos a los bancos. Porque esa izquierda que luego se comprometió con el chavismo, estaba llena de guerrilleros y de delincuentes y de la guerrilla urbana que se dedicaban a hacer eso que ellos llamaban expropiaciones revolucionarias, que no era otra cosa que asaltos a bancos. Robabanco, pues los tipos eran robabanco. Había uno muy famoso que era Ojeda Negrete. Ojeda Negrete era un muy conocido delincuente del Partido Comunista que luego se fue para el MAS. Y siguió asaltando a las órdenes del delincuente de Luen Pekov. Cada vez que el hermano se lanzaba a presidente, asaltaban un poco de banco y aparecían los reales para la campaña de Teodoro. Esas son las cosas que en este país no se dicen. Claro, ¿no? Y entonces se concertaban los de los distintos partidos de izquierda que nunca se ponían de acuerdo para tener un solo candidato, se ponían de acuerdo para lanzarle asaltos a los bancos, raqueteaban 5 bancos distintos en el país, se birlaban una buena cantidad de real y se repartían tanto para la campaña de Américo, esto es para la campaña de Salón Mesa, esto es para la campaña de Moleiro, esto es para la campaña de Teodoro. Eso lo hacía la izquierda en Venezuela. Ahí se había consenso. Claro, para repartirse, para asaltar. Entonces, ¿qué pasa? Que Ojeda Negrete era un personaje conocido que operaba primero para el Partido Comunista y después para el MAS. El estilo de él tenía una marca personal para asaltar. Entonces, te estoy hablando en serio, pana. El tipo agarraba y a su comando lo disfrazaba de cuadrilla de la CanTV, de la Electricidad de Caracas o de Linos, de alguno de esos servicios, que eran los más conocidos. Y se conseguían una camioneta, ¿verdad?, donde de esas que se parecieran a esos servicios, y la pintaban y le ponían la cosa de la electricidad, la cosa de lino, la cosa de la CanTV. Los tipos llegaban con su cosa y entraban cerraban, ponían unos conos, cerraban la calle porque hay obreros trabajando. Aquí estamos haciendo una cosa. Un momento, por favor. Claro. Desvíame el tráfico, policía. Y hubo casos hasta que los tipos le pedían colaboración a la policía. Le hagan el favor, que vamos a hacer una cuestión porque aquí hay una instalación que hacer y no se acerque para acá porque aquí está un cable de alta tensión. Y entonces los tipos, muy bien, oye, disculpe, sí, vamos a darle. ¿Qué tal? El tipo se iba.
Los tipos entraban al banco y decían, quieto todo el mundo, vámonos, cállate, la gente, trate de cachetar, agarraban todo el efectivo que había, lo metían en la bolsa y se la quebraron. No, ya está, es que estamos sacando los cables. Pues hasta luego, va. Los tipos se montaban y se iban. Después de 15 minutos que se les pasaba el susto a los asaltados, entonces, ¡ay, nos robaron! ¡Ay, un asalto! Entonces, era el policía decía, oye, pero ¿y cómo los asaltaron? O sea, estaban arreglando, imbécil, no estás viendo que los bichos se asaltaron el banco. Eso lo hizo Ojeda Negrete más o menos en 15 ocasiones durante cada campaña electoral. Cuando gana Chávez, esto es historia patria. Cuando gana Chávez, el tipo que ya se había convertido en un asaltante profesional como modus vivendi, en lo que terminaron la gran mayoría de esos malandros, de esos bandidos, de esos delincuentes, porque siempre fueron delincuentes, porque el socialismo siempre, el crimen es la fase superior del socialismo. El tipo, cuando gana Chávez, el tipo, bueno, llegamos al poder, yo necesito unos reales, y tiran un asalto. Tiran el asalto y los cuerpos policiales, cuando llegan al sitio, dicen, ¿cómo fue la cuestión? No, trancaron la calle, pusieron unos conos y los ponían de la CanTV. Ese fue Ojeda Negrete. Para la policía igual, inmediatamente, ese Ojeda. Vaya con Ojeda para su casa. Entonces sacan Ojeda. Yo no, esto es una persecución política de los esbirros de las fuerzas policiales ante la llegada de la revolución. Y el tipo empezó con aquello, porque yo soy un revolucionario, a mí me están persiguiendo todos esbirros. ¿Hasta cuándo? Yo he sido un perseguido toda la vida. Y vaya, ¿y tú sabes quién lo fue a sacar de la cárcel? ¿Quién? El jefe de su partido, Felipe Mujica. Que todavía es jefe del MAS, imagínate tú. Claro, y me dijo que no, que eso se trataba de un error, que no había nada que vinculara a Ojeda Negrete con ese caso, sino que era una confusión porque los policías decían que habían utilizado una técnica que Ojeda Negrete había utilizado alguna vez, pero que no había ningún elemento de juicio, ningún indicio real que vinculara al camarada Ojeda Negrete con dicha actividad. Aquí se ha cometido un grave error y yo como diputado voy a solicitar una investigación a la PTJ ante este atropello. Y han soltado al hombre. Han soltado al hombre, chicos. Soltaron al hombre porque a ese manso cordero lo soltaron. Esas son las historias que la gente no se acuerda. Entonces, ¿qué está pasando ahorita? Ajá. ¿Qué está pasando ahorita? Que estamos en plena campaña electoral de Omar y han asaltado un camión blindado. ¿Para qué crees tú que son esos reales? No, vale, pero espérate. Porque espérate. ¿Para qué crees tú que son esos reales? ¿Para comprar el niño Jesús? Sí, como pero el chavismo, ¿para qué va a asaltar bancos? Si el chavismo ya asaltó el país completo, ¿para qué va a asaltar un banco? Amiguito mío, cuidado. Cuidado. Yo no creo. Porque mira, no vale, yo no creo. No vale, yo no creo. Mira. ¿Dónde está el MAS? ¿Dónde está el MAS? ¿Vio? No, pero espérate, vamos a ir al corte. Vamos a ir al corte y venimos, que no sé si, te estaba preguntando, no sé si murió o está vivo todavía. Oye, yo no sé. Yo sé que esos bichos... Debe tener sus 80 ya. Debe estar como los 80. Bueno, pero no sabe, mira, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Mira, vamos a la pausa comercial y a la vuelta sigo con el cuento del asalto y los posibles responsables. Ya venimos con más de... Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿hasta cuándo este régimen y las instituciones del régimen van a hacer lo que les dé la gana, chico? Como lo que pasó con la sede del Nacional, Mingo. Ese embargo va contra todo principio, contra toda ley,
va contra la democracia, chico. Es más, si todavía por ahí quedaba alguien que dudase del carácter dictatorial, totalitario y comunista de este régimen, esta nueva acción, esta arremetida contra la prensa libre, es la prueba que faltaba. Lograron su hegemonía comunicacional, Mingo. El régimen ha puesto de rodilla a los medios independientes y libres. Esos poquitos que todavía se atrevían a informarnos lo que de verdad está pasando en Venezuela. Menos mal que todavía tenemos a RCR, mijo, que sigue ahí dando la pelea. Qué duro, Mingo. Yo crecí viendo cómo mis padres leían el Nacional. Y esa escena seguro se repetía en muchos hogares venezolanos. Es más, chicos, yo empecé a hojearlo por las páginas por donde comienzan todos los niñitos, por el suplemento de historietas, de ese ritual de comprar el periódico, mancharte los dedos de tinta y pasar las páginas. No nos queda sino el recuerdo. Tirarme en el suelo a leer el Nacional era una de esas cosas que podíamos hacer cuando en Venezuela teníamos democracia, cambio y fuera. Por todos los medios, con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. La preocupación mayúscula que tiene Neomar Hernández porque se robaron $68,000 de un camión blindado en plena campaña electoral, como en tiempos pretéritos, cuando cada vez que había una campaña salía a la izquierda saltabanco. Yo recuerdo los 90, cuando todavía se hacían este tipo de películas venezolanas sobre los asaltos, y el asalto a bancos era un tipo de delito que era muchísimo lo que se le retrataba en este tipo de películas, ¿no? Yo gozaba, a mí me encantaba ver las películas donde el asalto a bancos era una cosa impresionante. Y en Estados Unidos hay una cantidad de películas, sobre todo como aquella que hizo Al Pacino con este muchacho, John Cazale, creo que era el que también hizo el papel de Fredo en El Padrino. Al Pacino hace el papel junto a John Cazale de asaltantes de un banco, que la película es extrañísima. A mitad del asalto se descubre que ambos son homosexuales y que son como pareja, no sé qué. Y eso, ¿qué película es esa? ¿Cuál es esa película? Dog Day Afternoon, La tarde de perros. Entonces, en esa sí. Película, claro. Todo transcurre cuando llega la policía, creo que llega hasta el gobernador o el alcalde de la localidad, negociando con aquellos tipos que en realidad, más que querer asaltar un banco, lo que querían era como hacerse notar. Ellos lo que querían era eso, y al final se mete en un berenjenal, creo que terminan muertos. Disculpen el spam, disculpen el spoiler, digo. Pero bueno, eso es una película viejísima, ¿sabes? Creo que de principios de los 70, de las primeras películas que hizo Al Pacino, creo que es previa al Padrino incluso. Mira, el asalto del banco es una cosa, y el asalto a un blindado, que es más o menos como asaltar un banco en movimiento, es una cosa que no se veía en Venezuela. Entonces, cuando ocurre esto, la gente dice, oye, se robaron un blindado, $68,000. ¿Quién será? Hoy sale el 6CPC y dice, es que ya tenemos casi la lista completa de los responsables. ¿Y quiénes son los responsables? Bueno, ellos meten, por supuesto, de primer lugar, la complicidad interna a uno de los, creo que de los custodios del banco. Hay un tipo que ya lo meten en la lista y dicen, claro, este era el cómplice interno. Sin un cómplice interno, jamás tú vas a poder asaltar un blindado ni un banco. Obviamente. Pero después, los que aparecen, señor Daniel, son funcionarios del FAES y funcionarios de la PNB. Porque entonces dicen, es increíble, hay 9 funcionarios del FAES dentro de la posible lista final de los asaltantes del blindado que lo agarraron en la Cota 1000. Y aquí vamos a un hecho que la gente puede decir, bueno, que esos son unos malandros, que no sé qué. No, pero es que ¿qué hay detrás? Esto me pone a mí a reflexionar de qué hay detrás de un cuerpo policial a esta altura del partido. No porque antes no lo hubiese, sino que ahora es más manifiesto. ¿Tú crees que un muchacho, porque generalmente son muchachitos que la mayoría de ellos están tan flaquitos que bueno, que a uno a veces le da cosas hasta que los ve convertirse en policías, que ahí sí uno le deja de dar cosas, ¿no? Ahí uno le empieza a dar de tirria para adelante. Es lo que le empieza a dar como un policía de esto. Que además después se empodera y se cree que es dueño de la ciudad. ¿Tú crees que un tipo de eso se mete en los cursos de la PNB
o se mete en el FAES, que hay gente que no lo recuerda, pero el FAES es la misma PNB, lo que pasa es que es una brigada de élite, el FAES, o sea, tremenda élite, ¿no? ¿Tú crees que se meten para combatir al crimen? Que se meten allí porque, bueno, porque ellos son buenos y se creen las películas estas donde el policía bueno rescata a personas de un secuestro o tal. No, obviamente, detrás del FAES y detrás de la PNB, así como detrás de la mayoría, yo diría que de toda la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ya del lado militar, está la historia de una aspiración de vida de una gente que dice, mira, esta es la chapa que a mí me van a dar para delinquir en la vida. Y obviamente el sistema se ha ido configurando en torno a esas características, donde usted sabe que si usted pone, no sé cuánto dura ahorita los cursos de la academia, de la policía, 3 años, 2 años, no sé, para hacerte policía, ¿no? Oficialmente. Si tú inviertes 2 años de tu vida en un curso de esto y sales con una chapa de policía, bueno, al cabo de 1 año de estar en la calle, tú vas a recuperar con creces tu inversión, no solo económica, sino de tiempo, porque en 1 año, si a ti te ponen o te permiten montar una alcabala, bueno, te vas a hacer millonario con la alcabala. Entonces yo estaba por las Fuerzas Armadas y ese ingenio terrible que tuvo, yo no sé qué descerebrado, ¿no? Qué enajenado mental de hacer ese canal que montaron allí para hacer supuestamente una vía exclusiva para el Bus Caracas. Bueno, el tipo me para a las 9 de la noche, que yo andaba por ahí por la avenida Baral, por la avenida Fuerza Armada, en ese canal. Hay un canal, la Fuerza Armada tiene 2 canales de ida y 2 de venida. Bueno, agarraron uno de ida y uno de venida para el tema del Bus Caracas, que pasa como, no sé, eso debe pasar como uno cada media hora. Y de paso no sirve para nada, porque el Bus Caracas se supone que era una alternativa de transporte para la gente que estaba en esa zona, porque iban a eliminar todo ese poco de camionetas y de autobuses chatarrúos que andaban por esa vía, y solo iba el transporte lo iba a monopolizar el Bus Caracas, pues con el tema del gobierno y todo lo demás. Bueno, no. Ahora yo creo que hay más autobuses que antes que existiera el Bus Caracas, y entonces se agarran el canal del Bus Caracas y se agarran el canal que es supuestamente de los vehículos particulares. Bueno, ¿qué hace la gente? La gente que tiene carro como yo se mete por el canal del Bus Caracas. Y yo lo voy a decir abiertamente, me meto porque el otro canal lo estorban las camionetas chatarrúas particulares que tienen ahí en ese. Entonces, vengo por el canal y me para un mozo de estos, un mozo de cuadra de estos, ¿no? ¿Usted no sabe que este es el canal de Bus Caracas? Le digo, claro que lo sé. Bueno, pero, ajá, ¿y usted por qué se mete? Le digo, pues todo el mundo se mete. Además, mire la hora, le digo yo, ¿por dónde me voy a meter? Además, todo el mundo se mete porque el otro canal, lo que hay es autobuses atravesados todo el tiempo. Y el tipo no encontraba por dónde agarrarme. Entonces yo le digo, no, es que no hay nada. Le digo yo, no hay nada porque aquí todo el mundo se mete, porque esto el que lo hizo, yo no sé con qué cabeza estaba pensando. Aquí los autobuses atravesados por aquí, el Bus Caracas no sirve, la gente agarra y se mete por este canal para no quedar atravesado, porque si no queda hace una cola inmensa en el otro canal todo el día. Ah, bueno, está bien, no, digo, porque ese muchacho cree que estaba tratando con un pendejo que él ya lo que iba a ver cómo le buscaba la vuelta para pedirle $10, $20. No, conmigo no, se equivocó, caballero, conmigo no. Entonces, estos policías, volviendo al tema inicial, estos policías, lo que terminan haciendo es invertir una cantidad de tiempo y recursos económicos, bueno, que deben ser mínimos, pero son importantes, para el día de mañana, en 2 años, ellos tener la posibilidad de, puestos en una alcabala, con la chapa en la mano y el uniforme también, entonces ellos montar su propio emprendimiento. ¿Cuál es el propio emprendimiento de él? Bueno, la matraca. O van a agarrar y se van a meter o a matraquero o en el peor de los escenarios, porque el de matraquero es el oficio más noble dentro de esta vida. O van a terminar como estos, terminan como malandros directamente atrancando blindados y cosas de estas, o en el abigeato, no sé si estamos hablando del interior del país, eso es lo que va a pasar. Entonces, cuando tú ves estas cosas, al final de cuentas, solo te queda reflexionar sobre cómo el régimen, porque el régimen no es pendejo, el régimen ha creado también una nueva clase policial que ya estaba complicada porque con la PM había escándalos, o sea, no nos vamos a caer aquí a muela, no vamos a caer a cuento aquí, cuando el tema de los grupos de corrupción interna dentro de la PM, pero que era una policía que más o menos funcionaba, a ser simplemente unos tipos con uniforme y chapa que tienen un emprendimiento personal delincuencial, donde eso va desde alcabala, secuestro, extorsión, abigeato, en entidades del país donde hay ganado y todo este tipo de cosas, donde se produce, donde queda alguna actividad agropecuaria. Y bueno, y de ahí en adelante, bueno, cualquier cosa más, pues como esta que estamos viendo ahora
de la denuncia del 6CPC, que son otros santicos, que vienen y dicen no. La PNB y el FAE están involucrados en el robo del camión blindado. Bueno, ¿y cómo no estarlo? Si además son personas que, repito, tienen chapa para delinquir. Vamos a ir, señor Daniel, a la pausa comercial y venimos con más de Y Así Nos Va. Hoy, 13 de septiembre, celebrando, Daniel Lara, que Acción Democrática llega a 80 años de vida. No, mijo, ya yo me saqué ese, yo me saqué ese corazón del pecho. Vamos para el corte y ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Sí, bueno, y así nos va. Yo no puedo dejar de pasar el tema de ese asalto, Neymar. El tema de ese asalto es importante, porque aquí se habían acabado los asaltos a blindados, a bancos y todas esas cosas, porque había perdido valor el efectivo, el dinero que había en los bancos. ¿Qué sentido tenía asaltar un banco en Venezuela cuando llevándote un camión blindado entero de billetes? No hacía nada con eso, porque eso no servía para nada. Lo que tiene valor es el oro, lo que tiene valor son los diamantes, lo que tiene valor son los dólares, los euros o los bienes. Entonces, que haya ocurrido esta novedad revela dos cosas. Número uno, que ya había pasado de moda el tema de los asaltos de tal manera que muy probablemente la seguridad bancaria se relajó. Porque como ya nadie asalta bancos, ¿verdad? Dirán más de uno, bueno, pero sí, ya eso se acabó. Entonces empezarán a decir, no, pero es que Venezuela se normalizó, aquí hasta los malandros se fueron, aquí el tren de Aragua se fue, todo eso se fue, aquí nadie asalta. No, eso no pasa, eso es cosa del pasado. Entonces ocurre esto y es más que un asalto, porque se convierte en una especie de pedrada en esa vidriera que quieren construir el chavismo, la oposición falsaria y prostibularia y ese aparato mediático de personajes, personajitos y personajetes que andan vendiendo una normalización de Venezuela. Bueno, si los asaltos eran cosa normal, los asaltos a bancos y blindados, podemos decir que sí, que se está normalizando. Hemos vuelto a los tiempos de la megabanda, liderada por Osvaldo Martínez Ojeda y el capitán Avendaño, que se hicieron famosísimos con aquel asalto también muy particular a una remesa de dinero que había en el aeropuerto de Puerto Ordaz, de Ciudad Bolívar, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar, donde los tipos se birlaron no sé cuántos millones de bolívares de un avión de la empresa Transbalcar y fue un asalto sangriento, mataron gente y hasta una granada detonaron. Eso fue un suceso. Y los tipos se escaparon del país, además, se fueron. Hubo que extraditarlos. Había uno que estaba en México, otro que estaba en no sé dónde, otro que estaba en los Estados Unidos. Tal. Al final a todos los agarraron, o a la mayoría de ellos. Martínez Ojeda era el más conocido, porque el tipo se escapaba de la cárcel como muchachito escapándose del preescolar. Y se escapaba y tal. Y fue mutando con el tiempo, y entonces el tipo se convirtió en el líder de aquello que llamaban la megabanda, que eran los tipos que andaban asaltando blindados, eran los tipos los asaltantes blindados, y eso se convirtió en una moda, el asalto blindado. Hubo un famoso asalto
de un blindado que llevaba 800 millones de bolívares. Eso fue recién ocurría la reconversión monetaria, creo, o un poquito antes. Yo sé que fueron 800 millones de bolívares, o 8 millardos, no sé cómo fue la cosa, pero sí recuerdo el monto porque fue una cosa grandísima, gigantesca. Y al tipo nunca lo agarraron, pero encontraron el camión a donde llegó la policía. Entonces, nunca nadie logró explicar cómo un solo delincuente que fue el que logró escaparse de la persecución, porque fue una pérdida, y entonces solamente quedó el tipo que iba con el camión blindado solo. Entonces, nunca nadie logró explicar cómo fue que llegó la policía, encontraron el camión, no encontraron al delincuente que lo llevaba, y de los 800 millones solamente encontraron 100. Yo llegué a pensar que el que iba manejando el camión era el pulpo manotas, porque claro, si es un octópodo, es capaz de llevarse una bolsa en cada uno de los tentáculos, entonces ya tiene sentido, claro, se lo llevó. Eso ya fue con Chávez, esas cosas pasaban ya con Chávez. Entonces uno ve esas cosas y uno empieza a recordar todo esto que ocurrió. Empieza a recordar. Entonces por ahí anda Hugo Ojeda Negretti, ¿cómo se llama el tipo? Porque era Hugo Ojeda Negretti y Baltasar Ojeda Negretti, que era el comandante Elías, que por cierto, sobre el comandante Elías, que era Baltasar Ojeda Negretti, que también terminó en el AMPA, porque todos esos bichos terminaron en el AMPA. Hay un libro que he escrito muy bueno, un libro, un largo reportaje publicado por el difunto Pastor Eidra, quien escribió un muy buen relato allí sobre las andanzas de ese personaje al cual él conoció porque el Pastor, recuérdate que antes de ser de tu partido Acción Democrática fue dirigente del MAS. En el MAS, al MAS se fueron la gran mayoría de esos asaltantes de banco, que era la facción que dirigían los PECOF, porque es que aquí las cosas no se dicen. Los PECOF eran unos delincuentes, unos malandros, unos asaltantes, chicos. Son unos tipos que ya, entonces aquí se habla de que los copellanos hay Teodoro, que era, y el hermano de Teodoro Lubén Pekov, que era. Aquí hubo un festín de sinvergüenzuras y de asaltantes y de malandros gobernando este país. Entonces a veces, no, porque es que la desgracia que nos llegó con Chávez. No, amigo mío. El chavismo es la descomposición de lo que existía antes. Bueno, y aparte de eso, aquí todavía hay una oposición teodorista. Unos tipos que parece que tienen disecado a Teodoro Pekov y lo tienen ahí, las cenizas encima de la nevera. Y cada vez que se van a hacer una arepa, le preguntan a Teodoro qué estupidez van a decir. No voy a nombrar a nadie porque eso me da cosas, pero por ahí vi a Valentina Quintero. Valentina Quintero, sabes que el programa de Valentina Quintero se llama Bitácora, ¿no? Sí. Bueno, se le dañó la bitácora, ¿verdad? ¿Pero qué hizo Valentín? Dijo que quiere ir a votar. Ah, también. Sí, que hay que ir a votar. Bueno, es su derecho. Claro, está en su derecho, por supuesto. Está en su derecho a tener esa bitácora torcida y mandar a la gente a votar. A equivocarse, no se puede equivocar. No, de repente ya tiene la razón y el equivocado soy yo, porque como esa gente es tan preclara, ¿no? Y escuchaban a Teodoro y todas las cosas de Teodoro, pero no que esas son las cosas de esa clase. Yo nunca entendí el amor de la clase media por esos partiduchos de izquierda llenos de delincuentes. Es una de las cosas más interesantes que hay por estudiar, Dani. Es verdad, chico. Porque entonces, tú veías cómo la clase media caraqueña era fanática de Silvio Rodríguez y de Pablo Milanés. Claro, porque no, y eso va aparejado. Una cosa insólita, además, infame. Hay un proceso, además, por así decírtelo, de remordimiento inexplicable de los partidos del establishment, de la democracia, con respecto a sus actuaciones y cómo perdonaban a la izquierda como si la izquierda al final tenía razón. Y eso lo hemos nosotros abordado en infinidad de ocasiones, por ejemplo, para cómo a partir del gobierno de Pérez, la izquierda a la izquierda prácticamente se le entrega toda la dirección de la orientación cultural de la política de Estado en Venezuela. CONAC, todos los institutos asociados a la promoción de la cultura, todo el tema además digamos, la vida académica universitaria. O sea, todos esos sectores de izquierda se trataron yo no sé si era una política para terminar de apaciguarlo, de buscarles una especie de santuario. Y esos santuarios fueron las academias y los sectores culturales.
Bueno, pero además eso no fue una forma de apaciguarlo, eso fue un plan de la propia izquierda para lo que llamaron el repliegue. Vámonos a las academias. Pero ¿por qué la democracia lo permitió, Daniel? La pregunta porque es porque la democracia venezolana no era una democracia. La democracia venezolana, lamentablemente, en Venezuela se intentó tener una democracia y se confundieron los consensos mafiosos validados en elecciones, eso se confundió con democracia. Ojo, hubo unos buenos intentos y hubo gente que de verdad creía que íbamos transitando hacia la democracia. Eso duró más o menos hasta el año 73. En el año 73 se perdió la brújula y la bitácora de Valentina se perdió. Porque en el año 73 era el año, e inclusive el 73 hubo una segunda oportunidad, el 78, donde se pudo dar el golpe de timón que se necesitaba, que eran las reformas de renovación del pacto. En ese era el momento que se necesitaba renovar el pacto de conciliación, que era el pacto de punto fijo, y no se hizo. ¿Por qué? Porque ya, pero por aquí hubo alguien que escribió en el chat algo muy bueno, que un chavista es una deco sin freno. Sí. Claro, como otros males también adicionales. Que no, hay quien dice además que el chavismo está conformado por lo peor de AD y lo mejor de Copey. Pero mi pregunta sigue siendo a esta altura, Daniel, ¿por qué? O sea, que tú dices que, ok, unos arreglos que eran mafiosos, que eran legitimados en elecciones. Ok, perfecto. Pero ¿por qué se producía eso? O sea, porque, ok, esa es la descripción del fenómeno. Ok, tenemos unos arreglos que son mafiosos y eso va a elecciones y es legitimado por un sistema supuestamente de partidos, donde, bueno, hay dos que son los más importantes. Alrededor hay terceras opciones que van mutando. A veces es el MAS, a veces era URD, a veces era el MEP. Pero hay dos que monopolizan el escenario. Tenemos un escenario, digamos, de sistema político bipartidista clásico hasta desde 1973, que es cuando se consolida de verdad el bipartidismo. Antes era un sistema pluripartidista porque no monopolizaban estos dos todavía la escena, de acuerdo a las definiciones. Pero mi pregunta es, ¿por qué a partir de ese año 73 comienza a ser tratada con mano de seda esa izquierda que venía de echar plomo, que venía de secuestrar, de atracar bancos? Porque yo creo, bueno, todo eso ¿no te parece que eso se vincula con que ya había una descomposición? Aquí se pretendió que como había real, aquí lo que hacía falta era repartirlo. Claro. Y que esa gente en realidad estaba metida y se metieron a cabeza caliente a ñanga. La realidad es porque lo que hace falta, ¿no? Eso es cuánto que quieren. Dale real. Dale renta. Esa es una gente que está desempleada. Háblate ahí con ellos. Dale un carro y un apartamento. Y así se resolvieron muchas cosas en este país, ¿oíste? Porque lamentablemente, cuando ellos dicen que no pudieron convencer al país de irse por el camino del socialismo, cuando lo que estaba ocurriendo a través del voto era que de verdad había una movilidad social positiva y la gente sentía que era posible mejorar, ellos no pudieron convencer al país, lo contrario. Entonces se replegaron, lo que hicieron fue infiltrarse y conquistar a la clase media y a las clases medias y a las juventudes con todo aquel movimiento de la contracultura del 68 en adelante y del movimiento hippie y de aquella cosa de las reformas, las renovaciones universitarias, toda aquella cantidad de estupideces. Y bueno, y de ahí salieron todos estos personajes, ¿verdad? Del nuevo periodismo comprometido, de la nueva canción latinoamericana, del teatro con conciencia, del cine militante y toda esa basura que se ha vivido en Venezuela y en toda Latinoamérica. Porque yo te voy a decir una cosa, yo cuando veo, por ejemplo, es que una cosa básica, a Venezuela iba Pablo Milanés antes de la llegada de Chávez al poder. Antes de la llegada de Chávez al poder, iban Pablo Milanés y Silvio Rodríguez y tocaban era en el Teatro Teresa Carreño, por unas entradas bien caras, y eso es quien iba a la clase media. Yo no recuerdo, o sea, yo vine a caer
en Pablo Milanés Pablo Milanés nunca caí en realidad, pero yo vine a conocer la música de esos tipos por curiosidad con respecto a todo este tema del castrismo y todo aquello, por la cosa de la propaganda. Porque en mi casa eso no se escuchaba. Eso en los barrios no se escuchaba. Ni siquiera en el 23 de enero, chicos. El 23 de enero lo que se escuchaba era salsa del Grupo Madera y grupo folclórico. Eso era, cuando yo entré a la UCB, por supuesto. Y ahí había otro movimiento, eso era el feudo, todo aquello. Pero la izquierda en este caso completamente, Daniel, la izquierda es un fenómeno que prende en Venezuela en los sectores populares, en los sectores de clase media. Digo, en los sectores populares eso no tenía. Aquí la cultura es algo que se produce en Europa. Fíjate tú que pasa muchísimo. Eso que se habla ahora, ese fenómeno que se menciona como la izquierda caviar, donde hay gente en Europa que es gente de una posición social que no tiene nada que ver con los preceptos, digamos, del marxismo clásico, de lo que la izquierda militante defiende típicamente, que es la lucha de clase, que es la visión de la sociedad donde hay una confrontación entre oprimidos y opresores. O sea, la gente que está en la base, por decirlo así, de la pirámide social, no está pendiente de eso. Generalmente esa gente cae más en Europa y pasaba en América Latina, o en el caso venezolano, caía dentro de las simpatías por Acción Democrática o por COPEI. Esa gente era cuadrada allí. Esa gente no estaba pendiente del MAS. El MAS era un fenómeno, hablando hoy de un partido que estamos mencionando, hoy es aniversario de Acción Democrática y estamos hablando del MAS. El MAS era un fenómeno de la clase media, y de hecho la composición de la vanguardia del MAS es sectores acomodados. El MAS era la gente, digamos, los tipos que tenían doctorado dentro de la UCB, los tipos que tenían doctorado dentro de la propia Universidad Católica. Estamos hablando de lo más granado del mundo de la plástica. Estamos hablando de actores y actrices de teatro importantes. Estamos hablando de gente también de la televisión. O sea, no era, por supuesto, no voy a decir que era Carlos Rangel, que era un defensor de todo lo contrario al MAS, pero era gente del perfil clase media alta. Es allí donde termina, y por eso es que, mira, eso es tan así, que por eso es que se explican los resultados históricos en términos porcentuales del voto del MAS, 5%. Sectores que no trascendían más allá de las capas medias altas de la sociedad, porque no era para eso. O sea, ¿a dónde votaba el pobre? En ADEO COPEI. No, el pobre no era comunista. Y eso además tenía otra expresión, ¿no? Entonces el MAS, en su acción parlamentaria, y la izquierda en general, lo que hacían era meterse en la Comisión de Medios, en la Comisión de Cultura, para estar allí bregando en los presupuestos, en la Comisión de Cultura, el presupuesto para el CONAC, el presupuesto para el teatro, el presupuesto para la cosa, y siempre en un trapicheo ahí de cómo entra fulano, de cómo entra el otro, tal. Eso era lo que hacía, eso es lo que hacía el MAS, ese atajo de vagos, de sinvergüenza y de delincuentes que se afilaron a ese partido, esa partida de lambucios, todo, que desde asaltantes pasaron a ser asaltantes con pistola, pasaron a ser asaltantes sin pistola. Entonces, uno dice, pero esta gente, y entonces se preguntan, pero no, ¿cómo llegaría a Chávez al poder? No, que es gente irresponsable. No, es que el electorado de clase media fue irresponsable durante larguísimas décadas. Bueno, la primera gran base electoral de Hugo Chávez Frías es la clase media venezolana, la primera gran base electoral. Claro, y aparte de eso, en el mundo rural, donde estaba el voto, que estamos hablando de la gente, era vean la elección de gobernadores del año 98, que por cierto fue truculenta porque la adelantaron, que tocaba con las presidenciales. Alfaro hace una maniobra, muy adeca, obviamente, donde el tipo sabe que va a perder, porque Alfaro no era pendejo, Alfaro sabía que él no iba a ser presidente, claro, luego eso fue mucho antes, Neomar, discúlpame. La decisión de separar las elecciones se hizo antes de que el fenómeno Chávez prendiera. Pero eso fue un arreglo mafioso, Daniel, para separar las elecciones. Sabía que Chávez iba a arrasar. En realidad, pero eso se hizo antes de que el fenómeno Chávez prendiera. Vamos al corte y al regreso conversamos sobre eso en la parte final del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope
@RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y así nos va. Mira, cuando en el año 98, cuando arranca el año 98, habían dos problemas, Neomar. No era que la ley del régimen municipal, vigente para la época, establecía de forma taxativa la prohibición de que las elecciones municipales se hicieran en el mismo año en que se hacían elecciones nacionales. Eso estaba prohibido en la ley del régimen municipal, para, de alguna manera, decía el legislador, evitar que por el efecto nacional se llevara por delante el efecto local, de forma tal de que las elecciones municipales se hacían siempre separadas de las elecciones nacionales para evitar el efecto portaaviones y permitir que la localidad votara en función de no de lo nacional, sino de lo local. Ese era el primer problema. Por lo tanto, ese año no se podían hacer las elecciones municipales, es decir, de alcaldes, concejales y juntas parroquiales, que todavía existían. Las elecciones regionales tenían que hacerse ese año, las presidenciales tenían que hacerse ese año y las parlamentarias también. ¿Cuál fue la decisión que estos tipos tomaron? Que era, como iba a ser además las primeras elecciones automatizadas, porque ese año se votó con las máquinas de Indra, que te daban un tarjetón y tú tenías que rellenarlo con un marcador y lo tenías que meter en la máquina como que era como una fotocopiadora, y ahí era la cosa. En esa ocasión se veía que era bastante complicado organizar una mega elección. Se decidió que había que separar los procesos electorales. ¿Cuál fue, en mi opinión, el error o la trampa? Que colocaron las elecciones parlamentarias junto a las elecciones regionales para separarlas a las presidenciales. Y lo tradicional en Venezuela era que las presidenciales y las parlamentarias fueran unidas, de forma tal que el que ganara la presidencia por defecto normalmente ganaba la mayor cantidad de curules en el Congreso. Eso fue así casi que siempre. Ese año no fue así y se adujo que bueno, que tal, que la cuestión técnica, etcétera. Desde mi punto de vista, si íbamos a ir hacia en la comprensión del federalismo, lo lógico hubiese sido que las elecciones regionales estuviesen atadas a las elecciones al Senado, porque cada estado escoge sus dos senadores en aquel entonces, y que las elecciones a la Cámara de Diputados fuesen con la del presidente. ¿Pero qué pasaba? Bueno, que ya Venezuela no era Venezuela. Ojo, visto a la distancia, yo creo que evidentemente fue bueno para el país que esas elecciones se separaran, porque pudo haber una oportunidad para detener a Chávez. Lo que pasa es que los partidos ya estaban, el liderazgo político estaba embarcado en la traición a la nación. Eso es la realidad.
Fíjate, porque ahí se pudo haber detenido. A Chávez pudieron haberlo parado en el 98 como por lo menos en 4 oportunidades. Y la clase política falsaria, prostibularia en ciernes, traidora, arrastrada y corrupta, se rindió, se tiraron para el piso y permitieron que Chávez pasara. Esa es la realidad, mi amor. Bueno, la primera oportunidad yo creo que era entender o ser coherente con el momento, y el momento era de que ninguno de los dos grandes partidos tenía candidatos potables, sabían que no iban a ganar, ellos estaban claros que no iban a ganar, y no haberse embarcado desde el día 1, o mejor dicho, desde el día 0, con la candidatura la única que había, que era la de Salas Romer. No había otra oportunidad, pero no darle el apoyo a Salas Romer faltando una semana o en otro caso 3 días para que la elección se produjese, ¿no? Pero lo que yo te decía, y con esto nos vamos, es que en la elección regional del año 98, tú te vas a dar cuenta cómo vota Barinas, cómo vota Apure, cómo vota lo que llaman la provincia venezolana. Y la provincia venezolana era Deca o Copellana, los candidatos que Chávez ya había llevado, porque el movimiento Quinta República inscribió candidatos a gobernador en todos los estados. Bueno, yo no creo que uno de los pocos que ganó fue, por cierto, en el estado de Barinas, ganó el papá de Chávez. Ganaron por allí de pronto unas 3 o 4 gobernaciones más, pero el gran mapa era Deco todavía. La Acción Democrática tenía 9 gobernadores, creo yo. Y fundamentalmente en los estados que todavía se llamaban rurales, ¿no? En Apure. No, mentira. En Apure. En Apure ganó Luis Lipa, era Deco. No, chicos, que Luis Lipa, Montilla. Montilla todavía, Luis Lipa gana en el 2000, exacto. Luis Lipa gana en el 2000. Entonces Montilla no ganó en el 98. ¿O sí? Sí, ganó. Pues claro, bueno. Montilla gana en el 98 y renuncia para lanzarse a la constituyente y se hacen unas elecciones que gana Jesús Aguilar Game, que luego pierde en el 2000 con Luis Lipa. Así creo que fue la cosa. Hay que hablar con el líder único, Víctor Hugo Hidalgo, que es el que se sabe esos cuentos. Pero en todo caso, lo que hay que decir es que esos pueblos vienen de estos lodos, que lamentablemente aquí eso que llaman democracia en Venezuela siempre fue una obra en construcción y nunca acabada, que el chavismo se levantó con los escombros de la depauperación de la democracia, y que si la clase media no hubiese sido penetrada por el pensamiento de izquierda y hubiese sido tan irresponsable en cuanto a su conciencia de país, Venezuela no llegaba al chavismo, ni hubiese llegado a la depauperación de ese sistema democrático que lamentablemente se permitió que se pervirtiera. Neomar, nos vamos. Se nos acabó este programa. Nosotros les pedimos que por favor regresen con nosotros mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCR 750 AM.